Muy buenas noches a todas las cubanas y los cubanos. Comenzamos ya su programa Más que Médicos, en el que nos acercaremos hoy a los principios de la colaboración médica cubana en el mundo, esa que en 55 años ha llegado a más de 160 países, curado a millones de enfermos y ganado con su prestigio el cariño de los pueblos. También nos acercaremos a la formación de profesionales de la salud de otras nacionalidades en Cuba, una experiencia que la Escuela Latinoamericana de Medicina ya tiene desde hace 19 años de historia, donde se han formado más de 29.000 médicos del mundo. Sobre estos y otros temas estaremos conversando la próxima media hora con dos conocedores del tema en Cuba. Son ellos la doctora Regla Angulo Pardo, quien hasta hace muy poco dirigió la Unidad Central de Colaboración Médica de nuestro país, y el doctor Raúl Jorge Miranda, profesor fundador de la Escuela Latinoamericana de Medicina. Acompáñenos. Y como ya lo había anunciado, la primera de nuestras entrevistadas es la doctora Regla Angulo Pardo. Doctora, bienvenida, buenas noches a su programa Más que Médicos. Pero antes de comenzar con usted, antes de comenzar la entrevista, quisiéramos ver y que nuestros televidentes vieran este fragmento de un documental que ha realizado la periodista, la colega Milenis Torres, sobre los 55 años de la historia de la colaboración médica cubana. Y después que presentemos este fragmento del documental, doctora, empezamos la entrevista. ¿De qué manera llegó esta bandera cubana a las montañas más heladas del otro lado del mundo? ¿Cómo un médico hispanohablante logra disertar en el dialecto más auténtico de una comunidad africana? ¿Qué poderes hay en esa fuerza que hace a estos humanos escalar laderas, cruzar selvas o sobrevolar cordilleras? Esta es la historia. Se han realizado ya salidas de algunas brigadas, aunque no tenían toda la conformación, y no, desde el punto de vista institucional, fueron a Chile cuando hubo allá un terremoto, etc. Pero la que fue organizada con un propósito bien definido fue esta brigada Argelia. Se ofrecieron mucho, pero ¿qué es lo que pasaba? Que como que teníamos tantas necesidades, precisamente a veces, que el que se ofrecía era el único que había en ese lugar. Teníamos, por ejemplo, un cirujano o un especialista de tal cosa, un pediatra, pero cuando tú ibas a ver, dice, pero en el hospital ese es el único que hay. Entonces eso nos costó trabajo, hacer la selección y tratar de afectar lo menos posible, y quedó establecida la brigada. Han sido 55 años de partidas y de regresos, de lucha contra la distancia, la adversidad, los climas más hostiles o el azar. 55 años definiendo a Cuba como la isla que comparte lo que tiene. La que creyó en José Martí cuando dijo que ayudar al que lo necesita no solo es parte del deber, sino de la felicidad. La que ha convertido sus batas blancas en las luces que sacan del túnel más oscuro a los más humildes de la tierra.
Doctora, con los más humildes de la tierra, ahí siempre han estado los médicos cubanos por más de 55 años. Doctora, ¿cuáles son sus consideraciones como conocedora? Por 5 años dirigió usted la Unidad Central de Colaboración Médica y ahora recientemente ha sido nombrada viceministra de Salud Pública, pero por sus experiencias, por lo que conoce, esta historia de 55 años desde Argelia, ya lo decía el comandante Machado, ¿cuándo surge esta vocación de Cuba de ir a llevarle salud, llevarle vida a los pueblos del mundo? Bueno, buenas noches a nuestro pueblo. Comenzar diciendo, es muy emotivo por supuesto el documental que acabamos de ver, lo disfrutamos muchísimo en mayo de este año cuando se desarrolló el acto por el 55 aniversario de la cooperación médica, que se ha caracterizado siempre por la convicción solidaria y humanista de todos nuestros profesionales de la salud pública. Hemos cumplido 600.000 misiones internacionalistas en 164 países y con la participación de más de 400.000 profesionales y trabajadores de la salud pública. Muy unido a esto, en el año 1962 nuestro comandante en jefe, cuando estaba haciendo la inauguración en aquel entonces Facultad de Ciencias Médicas y Preclínicas Victoria de Girón, se dirigía a los estudiantes y le decía: tenemos que ayudar al pueblo argelino, necesitamos alrededor de 50 médicos que puedan participar. Y ya en el año 1963 estaba saliendo la primera brigada médica para Argelia, ayudar a este hermano pueblo. Muy bonito, creo que es importante destacar, y lo vimos en el documental, que esta brigada la acompañó el doctor José Ramón Machado Ventura, en ese momento ministro de Salud Pública, actualmente nuestro segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Así es importante la historia. Muy rápidamente, en los años 80 y 90, los países pidieron ayuda médica a Cuba y estuvimos participando fundamentalmente en el continente africano, en América Latina, en el Caribe. Hubo presencia en Angola, Etiopía, Namibia, se dio continuidad a la colaboración en Argelia. Ya en el año 1998, pues surge el Programa Integral de Salud. Después del huracán. Todos deben recordar, después los devastadores huracanes Jorge y Mitch, que azotaron a Centroamérica y el Caribe. En esos momentos se recogieron más de 30.000 víctimas entre muertos y desaparecidos. Y allí estuvieron nuestras brigadas médica. Al inicio del 2003, pues estuvimos en Barrio Adentro, en Venezuela, en la República Bolivariana de Venezuela, con la presencia de más de 36.000 colaboradores en ese hermano país, y hoy, por supuesto, nos mantenemos. También significativo que fue creado también por nuestro comandante en jefe, el programa Operación Milagro en el año 2004, programa que se ha desarrollado en estos 14 años en 34 países de África, de América Latina, del Caribe, y que en estos momentos hemos realizado más de 3 millones de cirugías oftalmológicas. También yo creo que debemos destacar, nunca lo dejamos de mencionar, 19 de septiembre 2005, constituido también por nuestro comandante en jefe, el contingente internacional de médicos especializados en situaciones de desastres y graves epidemias, Henry Ries, que desde su creación hasta este momento han participado 27 brigadas en 19 países. Me gustaría también, es muy significativo lo que hicieron nuestros profesionales en la lucha contra el ébola en África Occidental. Recuerden la epidemia del ébola en Sierra Leona, Guinea-Conakry, Liberia. Allí participaron 256 profesionales nuestros y pensamos que es la cimera más alta del altruismo de nuestros profesionales. ¿No fueron al riesgo de sus propias vidas? Fueron al riesgo de sus propias vidas, y acotar además que en el año 2016 la Organización Mundial de la Salud da el premio de la salud pública por primera vez a nuestro país por el aporte que hicieron nuestros profesionales que han formado parte del contingente internacional Henry Ries. Y todo ello prestigia a Cuba, a la medicina cubana, a los profesionales de la salud de nuestro país.
Por supuesto. Bueno, seguidamente la historia es muy rica. No quisiera dejar de decir el estudio psicosocial y clínico genético que se realizó en nuestro país y que creció a los países del ALBA, a Venezuela, a Ecuador, a Bolivia, a Nicaragua, a San Vicente y las Granadinas, que de esa manera también se pudieron estudiar en todos esos países más de 1 millón de personas discapacitadas. Muy significativo el programa Más Médico para Brasil, que surgió en agosto del año 2013 bajo un convenio tripartito entre el Ministerio de Salud Pública de Cuba, la Organización Panamericana de la Salud y el Ministerio de Salud de Brasil. Hoy presentes en 67 países con más de 40.000 profesionales de la salud, de ellos más de 20.000 médicos, prestando su servicio fundamentalmente en 30 países de África, 25 de América Latina y el Caribe, 8 países de Asia, 3 de Oceanía y en Europa, que también estamos presentados. Médicos cubanos, doctora, en todo el mundo. Médicos cubanos en todo el mundo. Recuerdo que cada vez que visitaba una delegación, cualquier delegación a la Unidad Central de Cooperación Médica, pues todos siempre se quedaban admirados cuando miraban el mapa, donde prácticamente cubierto de banderitas en todos los países que están nuestros profesionales prestando servicio. Doctor, y uno de esos países muy cercanos al nuestro, con el que tenemos realmente lazos de amistad durante más de un siglo, es Haití. Un pueblo que desde hace ya más de 20 años hay colaboración médica cubana. Yo le propongo a usted ver el siguiente trabajo que ha preparado la periodista Norma Marta del Río, quien estuvo de misión como periodista en ese país. Nos ha preparado este trabajo por los 20 años de la misión en Haití, un pueblo en el que también están los médicos cubanos. Veamos. Las autoridades de esa nación caribeña la han calificado como la ayuda más importante recibida para tratar de cambiar el panorama sanitario y contribuir a sembrar valores humanos. En estos 20 años, más de 12.300 colaboradores cubanos realizaron millones de consultas médicas en los 10 departamentos de ese país. Hasta la fecha, unos 1.500 jóvenes haitianos se graduaron en la mayor de las Antillas, principalmente en la carrera de medicina, y una buena parte de ellos ejercen hoy junto a los profesionales cubanos. Son cifras que sustentan el humanismo y el compromiso del líder de la revolución, Fidel Castro, quien en diciembre de 2010 aseguró que los cubanos estaríamos con el pueblo haitiano en tiempos de intervención, ocupación y epidemias. Y ese sentimiento es el que resaltan quienes cumplieron misión en ese país y saben la importancia de su labor. La Brigada Médica ha estado presente en Haití, en los 10 departamentos del país, en las zonas más intrincadas del país, prestando asistencia médica en los diferentes niveles de atención, como los hospitales comunitarios de referencia, los hospitales, para algunos hospitales departamentales, centros de salud, dispensarios, y siempre ha sido una labor encomiable la que han realizado nuestros colaboradores, poniendo siempre en alto el nombre de la salud pública cubana y de nuestra revolución. Al cumplir 20 años, la solidaridad de Cuba con Haití no se detiene, sino que se renueva y continúa siendo, como expresara el comandante en jefe, desinteresada, humanista y animada por la fraternidad que une a los dos pueblos. Norma Marta del Río, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Las gracias a la colega Norma Marta del Río por este reportaje, y ahora conversamos con el doctor Raúl Jorge Miranda, quien en la presentación del programa decíamos que era profesor fundador de la Escuela Latinoamericana de Medicina. Buenas noches, profesor, bienvenido. Buenas noches. Bienvenido a Más que Médicos. Quisiera que usted nos contara sus recuerdos de cómo surge la ELAN, la reconocida en todo el mundo, ELAN, y los primeros estudiantes que llegaron, cómo fue el rigor para la formación inicial de ellos. La Escuela Latinoamericana surge a partir de la necesidad de darle continuidad al trabajo que ya se estaba haciendo con las brigadas que estaban colaborando en el desastre que ocurrieron provocado por los huracanes George y Mitch. Se ve la necesidad de darle una continuidad a este trabajo desde el punto de vista de formar recursos humanos que fueran capaces de hacer ese trabajo en las localidades
en las mismas localidades, en los mismos países donde había transcurrido, o sea, donde había ocurrido este fenómeno. ¿Y ustedes comenzaron a percibir la evolución de ellos hacia su formación como médicos? Estudiantes muy jóvenes en su mayoría, que llegaban fundamentalmente de Centroamérica y algunos que otros países de Latinoamérica, pero fundamentalmente eran centroamericanos, muy jóvenes, muy humildes, de extracción social verdaderamente humilde, pero con una intención plena de nutrirse de esos conocimientos o de esa oportunidad que le había dado la vida de poderse formar como médicos. Formarse como médicos con rigor, con el rigor de la escuela, el rigor científico de la Escuela Cubana de Medicina. Con la fama que ya tiene la Escuela Cubana de Medicina, ya tenía en esos tiempos por los distintos contactos que había tenido con los países y en los que habíamos trabajado o en los que se había trabajado como brigadas médicas, y el personal de la salud, no solo médicos, sino también las enfermeras, otros técnicos de la salud, habían demostrado profesionalismo y además de eso un alto sentido de humanismo y de solidaridad. Y 6 años después, con esas enseñanzas, con ese rigor, se formaban y se graduaban como médicos. Exactamente. Claro que ya desde los primeros momentos se empezó a pensar, incluso por los mismos estudiantes, en la necesidad de hacer más sólida su preparación desde el punto de vista de la solidaridad, de la confraternidad, del humanismo. Y se aparecen las brigadas estudiantiles de salud. Brigadas estudiantiles de salud que estaban conformadas, era un proyecto mediante el cual ellos se preparaban en las mismas escuelas latinoamericanas para desarrollar actividades de promoción y prevención de salud en los países, en sus países de origen, utilizando el tiempo de vacaciones. Por ejemplo, que había estudiantes que iban a otros países, no podían hacerlo en su país porque no había condiciones o porque no se había formado el movimiento, pues iban a otros países y usted encontraba norteamericanos trabajando en las selvas, trabajando con los etnias en Venezuela, en Colombia, en el mismo Brasil. Veía estudiantes de otras latitudes trabajando en las favelas de Brasil, haciendo prevención, haciendo promoción de salud. Con lo poco que sabían, cómo se iban incorporando a ese humanismo, a esa necesidad de brindar, de compartir lo que uno aprendía en favor de los pobres, de los más necesitados en salud. Profesor, yo le propongo ahora hacer una pausa y en breve estamos regresando para seguir conversando con este profesor fundador de la ELAN para que también nos cuente sus experiencias de cómo se encontró después con estos estudiantes que se graduaron en La Habana, después que se lo encontró en otros pueblos de América del Sur. Y seguimos conversando con el doctor Raúl Jorge Miranda, profesor de la ELAN, fundador de la ELAN. Pero usted no solo es médico, ni fundador, ni profesor de la ELAN, sino que también es un médico internacionalista. Tiene experiencia en varios países de América del Sur como médico, en Brasil, en El Salvador, también en Venezuela, donde usted dice que se encontró con algunos de estos estudiantes que se graduaron, que usted le había impartido clases en Cuba, se lo encontró después en esos pueblos del sur. Bueno, ha habido en este tiempo varios momentos de contacto durante estas misiones internacionalistas. La primera misión que yo cumplo, ya estando en la escuela latinoamericana, se desarrolla en El Salvador, en enero del 2001, en atención a la brigada que se formó para ir a dar atención médica a las víctimas del desastre del terremoto del 2001. Ya no habían, por supuesto, no se había formado nadie, estaban apenas en primer año de medicina, pero ya sí tuvimos un contacto con las asociaciones de padres de los estudiantes salvadoreños de la escuela latinoamericana, que nos daban atención, que nos iban a visitar los domingos y que nos mostraban el afecto y el agradecimiento por la posibilidad de que sus hijos estuvieran formándose como médicos. En su mayoría eran familias pobres, familias humildes. Prácticamente en su mayoría, yo diría que todas las familias, por lo menos que tuvieron contactos con nosotros, eran familias pobres. Incluso había algunos que eran hasta las mismas regiones en que nosotros estábamos brindando atención. Que de no haber sido por la ELAN no hubiesen podido estudiar sus hijos medicina. Indiscutiblemente imposible. Está teniendo en cuenta lo caro que cuesta, las dificultades que se ofrecen, no solo para estudiar medicina, sino para tener una preparación previa que le permita en un momento determinado llegar a poder estudiar medicina. Después sé que en Brasil, recientemente, usted estuvo en el 16 en Brasil. Sí, en varios momentos estaba en Brasil, pero recientemente también tuvo experiencias. Estuve en 2 momentos en Brasil. En un primer momento
ya estando también en la escuela latinoamericana, brindé una colaboración de tipo asistencial, específicamente en un estado, que trabajamos, vamos a decir, un pequeño grupo de colaboradores, no tuvo la magnitud que tuvo posteriormente Más Médicos. Ahí estuvimos durante un tiempo en contacto con las zonas rurales, en una zona rural muy pobre y en que también la medicina cubana se recibió con expectativas. Ya teníamos fama de que éramos muy buenos profesionales, que éramos muy humanos, y bueno, eso se pudo comprobar, ellos pudieron comprobar la calidad de la atención que brindamos en la brigada médica que se desarrolló en la actividad en este tipo de misión. Y ahí se encontró con un médico de ELAN. Bueno, ya en la segunda misión de Brasil, o sea, cuando yo llegué a Brasil por segunda vez, en marzo del 2014, la fecha y tengo un primer contacto con estudiantes, con graduados de la escuela latinoamericana. Cuando uno llegaba a Brasil, le daban un curso de capacitación, en el cual nos daban, por supuesto, una nivelación en idioma, nos daban medicina, es decir, nos daban elementos propios de los programas de salud, cómo se desarrolla el Sistema Único de Salud brasileño, y tuve la oportunidad que algunos de estos profesores, coordinadores de esos cursos, eran graduados de la ELAN, que nos reencontramos ahí ya como colegas. En este caso ellos enseñándome a mí cómo se hacía la medicina en Brasil. ¿Qué satisfacción es esa, profesor, de encontrarse después en Brasil y en otros pueblos a aquellos que uno formó? Verdaderamente un privilegio ver a los que uno formó, a los muchachos que uno vio en un momento determinado como adolescentes, recién llegados, terminados, verlos ya como profesionales, verlos diferentes, verlos ya, incluso vernos de igual a igual, no de profesor a alumno, sino incluso a veces hasta en este caso yo era el alumno. Así mismo, profesor, yo le invito ahora a ver el siguiente trabajo que nos ha llegado desde Brasil. La periodista, la colega Adriana Robreño, nos ha enviado a propósito de la decisión del Ministerio de Salud Pública cubana de no continuar en el programa Los Médicos. Realmente, ¿cuáles son las emociones, cuáles son las expresiones del pueblo brasileño en torno a esta no continuidad, al regreso que están teniendo a la patria por estos días de nuestros médicos? Veamos este trabajo que nos ha llegado desde Brasil. De Santiago de Cuba a la comunidad de Varginha, en el estado de Sao Paulo, vino hace 2 años la doctora cubana Yamirka Rodríguez para cumplir su misión como integrante del programa Más Médicos. Ahora se despide de quienes no quieren dejarla partir. Yo estaba con unas heridas en mi cuerpo. Hacía 3 años estaba corriendo atrás de médicos particulares porque las tenía en el cuerpo entero. Y esta doctora, apenas con una consulta, consiguió resolver mi problema. Por eso estoy agradecida, por insistir, por haber estado en mi vida. Yo sé que aunque ella no esté aquí, siempre me va a tener en su pensamiento y yo también la voy a tener. Hoy María Das Dores quiere que la doctora Yamirka la diagnostique por última vez antes de su regreso a Cuba. Ella escucha. No le importa si usted es blanca, pobre, negra o rica. Si usted llega allá con un dolor, ella lo soluciona el problema. Las lágrimas de la despedida son símbolos de agradecimiento, no solo de sus pacientes, sino también de sus compañeros de trabajo. Podemos decir que ganamos más que una doctora. Es una médica, una amiga, una hermana, una compañera para todas las horas, una persona increíble y maravillosa que nos va a hacer mucha falta, mucha. La doctora Yamirka regresa a Cuba. Dice que la dignidad está por encima de todo, pero se siente preocupada. Pienso en ellos, en todas esas personas que atendí durante 2 años aquí en esta comunidad de Varginha. Cada paciente, desde la crianza más pequeña hasta la persona mayor, hasta la más adulta, pienso en que ellos van a necesitar de mí, van a precisar. Desde Sao Paulo, Brasil, Adriana Robreño, de Prensa Latina, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Las gracias, Adriana Robreño, por este reportaje que nos ha enviado desde Brasil. Y ahora vuelve al estudio la doctora Regla Pardo Angulo. Doctora, quiero que usted nos cuente, en un principio hablábamos de la filosofía de la colaboración médica cubana, de los principios de la colaboración médica cubana. En los minutos finales del programa quisiéramos sus consideraciones sobre estos principios, sobre las bases de lo que mantiene, de lo que sostiene y sostendrá a la colaboración médica cubana con el mundo. Los elementos fundamentales de los principios de la colaboración médica internacional
Primero que nada, nuestros médicos y nuestros profesionales salen a cumplir misiones internacionalistas totalmente voluntarias. O sea, es de su selección poderse incorporar a estas misiones. Cuando usted ve hoy que estamos presentes en más de 60 países, ha sido también porque lo solicitan los países receptores donde hoy están cooperando nuestros colaboradores, y se hace a través de un convenio entre los ministerios de salud pública de ambos países. Muchas veces participa la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, como fue el EVA en África Occidental y como el propio programa Más Médico en Brasil. Las condiciones de vida, de alojamiento, de alimentación, de seguridad de nuestros profesionales son revisadas y conveniadas con las autoridades de los ministerios donde se prestan los servicios. Nuestros médicos van a los lugares más apartados, a los lugares donde no van los médicos nacionales, y ningún médico nuestro, ningún profesional interviene en ningún asunto interno de ningún país donde estamos prestando los servicios. Nuestros médicos en Cuba mantienen sus contratos, sus vínculos con sus instituciones de trabajo. Se les crea esas facilidades para todo el tiempo que están prestando su servicio en el exterior puedan comunicarse con su familia. Nuestros médicos en los países reciben un estipendio fundamentalmente para las primeras necesidades que tengan en ese país. Por otra parte, si nuestros médicos se enferman, nuestros médicos son atendidos en los propios países. Hay múltiples ejemplos incluso de evacuaciones que hemos hecho a otros países por necesidad de una tecnología, o si no, de manera inmediata se evacúan hacia nuestro país. Nuestros internacionalistas, si en el momento que están cumpliendo la asistencia y su trabajo deciden regresar a nuestro país por cualquier situación, de inmediato se retornan a nuestro país. Son los elementos fundamentales. Son los principios. Son los principios fundamentales. Totalmente voluntariedad, humanismo, altruismo, solidaridad y dedicación a los más necesitados. No me gustaría dejar de decir que fue muy importante para nosotros cuando se decidió por la Organización Mundial de la Salud que Cuba dirigiera la 67 Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud en mayo del 2014, y que allí quedó bien explícito el principio del internacionalismo. Y yo creo que eso se logró gracias a la existencia de un sistema nacional de salud pública que todos conocemos, que es universal, gratuito, accesible, integral, regionalizado y sobre todo al alcance de todos los ciudadanos cubanos, con una concepción puramente internacionalista y con la incorporación de nuestro pueblo en las comunidades y en la intersectorialidad. Yo quería también finalmente decir que toda la historia de la cooperación médica no es más que el legado que nos dejara nuestro comandante en jefe para las presentes y futuras generaciones. Así es, doctora, muchas gracias a usted. Ya se nos acaba el tiempo y le reitero las gracias al doctor Raúl Jorge Miranda, quien estuvo hoy en el estudio con nosotros, y también a la doctora Regla Angulo Pardo por su presencia en el programa de esta noche, en el que nos estuvimos aproximando a los principios de la colaboración médica cubana en el mundo. 55 años de historia en la que nuestros galenos, con su profesionalismo, prestigio y sobre todo humanismo, han ido por el mundo curando y salvando millones de vidas, quedándose así en el alma de los pueblos, esos que bien saben que los cubanos son más que médicos. Nos vemos en un próximo programa y tengan todos muy buenas noches.